Bueno, hay que ver cómo nos cambia el semblante, ¿no? Cuando gana la Unión Deportiva Almería. Ya lo estábamos esperando, demasiadas jornadas sin que lo hubiera conseguido el equipo dirigido por Rubi, que cumple los 100 partidos, y ahí queda esa magnífica estadística. La estaba analizando: 41 victorias, 24 empates, 35 derrotas en la Liga de Fútbol Profesional, en primera y en segunda división, y pudo culminarlo precisamente con esta gran victoria que tanto necesitaba la Unión Deportiva Almería. Una victoria que hoy en los rotativos ha tenido distintos adjetivos calificativos, pero yo diría que el compromiso, el acierto, la entrega, pueden ser muchos de ellos, aparte de la calidad que en momentos determinados siempre exhibe en cuanto a pegada se refiere el equipo rojiblanco, aunque siempre genera más ocasiones de las que viene logrando materializar. Bueno, pues lunes en el que el estado de ánimo es, yo diría que por parte de toda la afición, el deseado, el esperado y el merecido, ¿no? Después de una temporada aciaga la anterior. Hoy, para hablar de ello, para analizar el partido y para lo que puede deparar en este paso hacia adelante que ha dado la Unión Deportiva Almería, que ojalá tenga continuidad en las próximas jornadas, que como bien decía Rubi, es lo necesario para que se produzca el ansiado punto de inflexión, pues contamos con un cartel de lujo. Puedo empezar con cualquiera de mis compañeros a los que ya les voy a pedir, aunque sea un titular, para que después podamos adentrarnos y analizar en profundidad lo que ha sido esta victoria por 2-0, todavía seguramente pues más contundente por haberla conseguido habiendo jugado gran parte del encuentro en inferioridad numérica. Empiezo con Jordi Folqué, nuestro compañero de COPE Almería, o COPE a nivel nacional, retransmitiendo los partidos de la Unión Deportiva Almería. A modo de titular, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué dirías? Pues la resiliencia de la afición de la Unión Deportiva Almería, por fin el sábado tuvo un premio, ¿no? 17 meses yendo al campo todos los partidos y no ver a tu equipo ganar nunca ningún partido que valga para algo, porque la única victoria fue contra el Cádiz en un partido que los dos estaban descendidos. Yo creo que fue el premio para esos 11.000 espectadores que estuvieron en el partido. Por fin la resiliencia de los aficionados tuvo premio, ¿no? Uh-huh. También nos acompaña Nacho Nicolás, aprovechando que no está en Madrid, que es donde está esta temporada, y que ha regresado a su ciudad. Aprovechamos para que pueda hablarnos y comentarnos también cómo es su punto de vista y su valoración de su equipo del alma, como también es la Unión Deportiva Almería. Nacho Nicolás, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un placer, como siempre, estar con vosotros, Juanjo. Bueno, a modo de titular, ¿qué tal? Bueno, pues yo diría, siguiendo un poco con lo que ha dicho Jordi, ya tocaba. Creo que ya era hora de que por fin los aficionados se pudieran ir con un buen sabor de boca a casa, de un equipo comprometido, peleando por el compañero, dejándose el alma, que es al fin y al cabo lo que el público quiere ver. Puedes perder, puedes ganar, pero lo que no puedes hacer es no dejarte el alma y no pelear. Lo hicieron, incluso con un jugador menos, supieron aguantar, supieron pelear, y como digo, ya tocaba, ya era hora de una victoria así, y además, pues como digo, de tanto sufrimiento y de tanta resistencia, como mostraron. Y complementamos la terna de lujo con nuestro compañero, a la sazón, el director de UDA Radio, Carlos Felipe. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Pues muy bien, hemos empezado de mayor a menor, así que me gusta ser el más joven de la mesa. ¿Ese es el titular? No, el titular no, decía, no, era a modo de saludo, ¿no? El titular, pues el titular que pondría es que el Almería se va poniendo a sí mismo en su sitio y el Almería nos pone a nosotros, a todos alrededor, también en nuestro sitio, ¿no? Porque es verdad que es una victoria que se cosecha por el grupo, por la solidaridad, pero eso es lo que nos mantuvo en el partido. Pero el que hace que gane el partido son tres nombres propios, muy señalados, injustamente señalados, vilipendiados, me atrevería a decir, que son Pozo, que son Luis Suárez y es Maximiano, y que creo que nos pone en su sitio para que no seamos tan tajantes ni seamos tan rotundos en algunos titulares que hemos empleado de un tiempo a esta parte, con esas tres derrotas consecutivas o 2 derrotas en el empate frente al Eibar, esas goleadas que nos han dejado demasiado daño y que parecía que había que retirarle la licencia futbolística a Pozo, que parecía que Maximiano había que sentarlo en el banquillo y parecía que Rubi tenía que tirar del filial para este partido frente al Burgos. Bueno, pues el equipo lo ha sacado hacia adelante y Pozo, Suárez y Maximiano, muchas veces señalados, no solo a ellos, sino también a sus familias, pues nos dejan la victoria más importante de la temporada. Viene al caso porque yo deseaba expresar una opinión sobre muchos de los descalificativos que yo decía que reciben los jugadores de la Unión Deportiva de Almería, que no dejan de ser profesionales, que siempre intentan hacer lo mejor posible. A veces les sale y otras veces no les sale. Pero hay una palabra que yo erradicaría, es la de mercenarios. No se puede decir a unos jugadores que llevan el escudo de la camiseta de tu ciudad, el escudo de tu equipo, decirle esa palabra que no puede ser más desagradable y además más injusta.
porque mercenarios en el mundo de la alta competición no creo que exista. Existen jugadores que pueden tener más o menos compromiso, pero esa palabra yo diría que habría que erradicarla porque no expresa ni mucho menos lo que hacen, lo que trabajan o lo que pueden tener de más o menos acierto los jugadores cuando salen a un terreno de juego. Y es el momento oportuno porque ayer vimos precisamente el compromiso, la entrega, el sacrificio, en definitiva, que tuvieron los jugadores de la Unión Deportiva Almería, que cuando estuvieron en igualdad de condiciones 11 para 11, pues compitieron y yo creo que fueron mejores, pero cuando estuvieron incluso con uno menos, supieron ser solidarios, defenderse y defender la camiseta de la Unión Deportiva Almería con el máximo orgullo. Si os parece, compañeros, vamos a escuchar lo que dijeron en la sala de prensa ambos entrenadores. Quiero que escuchemos también John Pérez Bolo, porque también es interesante que el entrenador rival, no antes, que siempre suele dorar la píldora al entrenador contrario, sino después la lectura que hace, ¿no? Porque es una lectura seguramente más fidedigna de lo que ha sido el partido y de cómo valora a su rival tras haberse enfrentado con él. Y evidentemente a Joan Francesc Ferrer Rubi, 100 partidos al frente de la Unión Deportiva Almería. Hay más o menos partidarios, esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? de Joan Francesc Ferrer Rubi, respetando evidentemente las opiniones de todos los aficionados. Lo que hay que reconocer es que Rubi es seguramente con Unai Emery seguramente en la cúspide, pero Rubi está ahí ascendiendo a peldaños o a pasos gigantados para ponerse junto a él, siendo a lo largo de la historia el entrenador más completo que ha tenido la Unión Deportiva de Almería. Me refiero exclusivamente a datos estadísticos, ¿no? Ya ha sido el que ha cumplido 100 partidos y de esos 100 partidos en Liga de Fútbol Profesional, que un equipo modesto, humilde, como es la Unión Deportiva de Almería, haya conseguido más victorias que empates o derrotas, es un dato bastante considerable y a tener en cuenta. Escuchamos a ambos entrenadores. Yo no creo que esta sea la mejor versión de la Almería, y menos cuando se ha quedado con uno menos, ¿no? Lo que sí he visto es un equipo muy comprometido, con muchas ganas de salir de la situación que está, que ha defendido con todo y que luego ha intentado pillarnos las contras, porque tiene jugadores veloces, rápidos, que sabíamos que si nos equivocábamos nos podían pillar. Pero creo que con la expulsión no podemos valorar si esta es la mejor versión. Yo creo que va a haber una mejor versión, pero vuelvo a repetir, cuando estábamos en igualdad de jugadores, salvo los primeros 8 o 10 minutos, creo que teníamos el partido controlado, jugando más en campo contrario, teniendo alguna ocasión, sacando más córners, pero ha llegado el gol, y que la Almería se ponga por delante la situación que está, pues le da más tranquilidad. Y empieza a poder jugar más. Luego ha llegado la expulsión y creo que han hecho un trabajo defensivo inmenso. Un equipo comprometido, con ganas de salir de la situación que están, porque ellos son los primeros que se encuentran extraños de estar ahí en la clasificación. Sin lugar a dudas necesitábamos que pasara algo así, ¿no? Porque al final es más épico poder ganar un partido con 10 tantos minutos y ser incluso capaz de marcar otro gol. Creo que esto es importante. Hemos visto un equipo hoy muy solidario. Vamos a ver si somos capaces de dar continuidad a esta capacidad de trabajar por el compañero, de pelear cada balón. Es fundamental en el fútbol de hoy en día. Y en cuanto a la valoración, te diré que hemos vuelto a hacer un inicio buenísimo, que no ha tenido el premio del gol. Luego el Burgos ha habido un ratito que también se ha impuesto un poquito. Y hemos dado la vuelta otra vez, porque antes de la expulsión de Arribas ya le habíamos dado la vuelta al rato bueno del Burgos. Y luego ha sido un ejercicio de resistencia con dosis de aparte de garra y de fuerza, pues también de calidad, porque nuestros futbolistas con uno menos han sido capaces de generar situaciones bastante claras. Bueno, empiezo con el más joven de la mesa. Bueno, yo coincido con Rubi, con John Pérez Bolo no tanto, ¿no? Porque es verdad que él alude como que con 11 contra 11 como que el partido había estado equilibrado. Hombre, yo creo que el Almería se come al Burgos en los primeros 10 o 12 minutos y el gol del Almería llega en el minuto 29. Es verdad que después del error de Maximiano, el Almería entra como en una especie de pánico cuando él despeja hacia el centro, que es la única ocasión del Burgos. Ahí es verdad que yo empecé a sospechar que el Almería podía entrar en ese lugar gris de la mente, ¿no? Y empezar a autoboicotearse.
y sin embargo fue cuando marca Luis Suárez el gol, hay otros 4 minutos desatado y ya llega la expulsión y ya aparece otro partido bien distinto, ¿no? Pero yo creo que el Almería con 11 demostró las virtudes que tiene con balón. Creo que fue fundamental, seguramente conociéndote sacaremos el tema de las manos del cirujano de Rubi, ¿no? La manera de cómo solucionó los problemas que teníamos hasta el momento, ¿no? Con esa nueva disposición táctica, no sé si 4-4-2 o 4-2-3-1, pero evidentemente se reforzó el centro del campo, la sala de máquinas, para exprimir todavía más tus virtudes, pero sobre todo fortalecer las debilidades, ¿no? Y eso me pareció que fue el movimiento del partido, ¿no? El concepto técnico-táctico y luego la elección de los futbolistas. Yo creo que Lopi y Baba dieron un recital de lo que tiene que ser el centro del campo, muy liberados por esa ayuda que hacía Batistá continuamente y con la libertad de Arribas, que mientras que estuvo en el campo fue el jugador diferencial. A mí me parece que fue una puesta en escena espectacular. Y dicho esto, luego viendo el partido otra vez esta mañana, repasándolo, ya con un poquito más de frialdad, el partido fue muy rotundo en cuanto al grupo, pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Si no llega a ser la parada de Maximiano con el 1-0, seguramente el Burgos no solo te hubiera empatado el partido, igual estaríamos hablando hoy, te gana el partido, estaremos hablando de que volvemos a repetir los mismos errores y volveremos a entrar en esa mala dinámica en la que estábamos. Seguramente hace 2 semanas, en lugar de pararla a Maximiano la para, pero le dan el meñique a un futbolista del filial o del Almería, entonces acaba en el palo. Y, o sea, esa fortuna o ese momento determinante del partido que fue, por ejemplo, el 29, adelantarte tú en el marcador, es la tercera vez que lo hace, la Unión Deportiva de Almería, que es muy pocas veces, eso condicionó también mucho el partido, ¿no? O sea, esos inputs que a veces, no en Levante, que el partido fue horroroso, fue anticompetitivo y fue absolutamente un partido para la reflexión, pero anteriormente había ciertos factores que mancharon demasiado el partido y que no habían salido de cara. En este caso, el Almería buscó que le saliera de cara, salió de cara y eso ya cambia un poco el partido, ¿no? Pero es un encuentro que seguramente no fue ni peor ni mejor que contra el Eibar, ni contra el Sporting de Gijón, ni tan siquiera contra el Racing de Santander, y sin embargo en esta ocasión pues yo creo que el hacer tú el primer tanto y que luego en el momento determinante pues tu portero aparezca y pare la ocasión más clara, pues al final todo eso hace que esta vez pues la moneda haya salido de cara, porque la Almería buscó que saliera de cara, pero bueno, esos inputs que a veces salen en contra, esta vez yo creo que nos sonrieron y afortunadamente todo acabó con esa victoria. Nacho. Sí, a ver, un poco lo mismo que viene comentando Carlos. Creo que cuando a Rivas lo expulsan, creo que no hubo ninguna persona en el estadio que no pensara otra vez nos va a pasar lo mismo, otra vez Almería, ahora el Burgos se va a echar al ataque, nos vamos a poder marcar. Oye, pues resulta que efectivamente el Burgos echó el ataque, pero oye, el Almería supo defender, supo sufrir. Maximiano, a mí me parece un portero que es espectacular, tampoco nunca he entendido cuando estaba en baja forma las críticas que se le mandaban. Para mí es un porterazo y lo demuestra, ¿no? Y al fin y al cabo en ese partido también lo demuestra, es como un conjunto de todo, como que toda la mala suerte que hemos tenido tantísimas veces en ese campo como que desapareció. Maximiano paraba, la defensa defendía, en el centro del campo mucho músculo, se conectaba bien y arriba, pues bueno, tenían las oportunidades, cuando llegaban las ocasiones, pues oye, para adentro. Así es el conjunto, ¿no? Ese fue un poco el partido y eso es lo que realmente se quiere ver, ¿no? A mí la rabia que me daba, por ejemplo, la temporada pasada, tú también veías a una Almería peleando, luchando y sufriendo, pero no tenía recompensa, siempre había algo, pues como ha dicho Carlos, un meñique, un tal, oye, pues que ahora pasa un balón por aquí, un tío que está en el suelo de pronto se levanta y mete el gol. Oye, pues mira, pues si ojalá, Dios quiera, que la suerte se esté cambiando y ahora, pues bueno, todo encaje y que el Almería pueda ir hacia arriba. Muy bien. En la respuesta de John Pérez Bolo hablaba de la mejor o no mejor versión de la Unión Deportiva Almería y era precisamente respuesta a una pregunta de nuestro compañero Jordi Folqué. Yo he querido seleccionar esa respuesta porque habla de que entiende John Pérez Bolo que ni siquiera esta es la mejor versión de la Unión Deportiva Almería porque él considera que la Unión Deportiva Almería tiene mucho margen todavía de crecimiento. Y yo también lo entiendo, que la Unión Deportiva Almería aún tiene margen de crecimiento. Ayer vimos, digamos que un esbozo, ¿no?, de lo que puede ofrecer la Unión Deportiva Almería y ojalá sea así, ¿no?, porque imaginemos el calendario que tiene por delante, ¿no? Un calendario tremendamente complicado ante rivales, sobre todo porque los partidos lo va a afrontar fuera de casa. Pero también es cierto que la pregunta, yo diría que teledirigida de Jordi Folqué, es que nosotros, los aficionados de la Unión Deportiva Almería, sí que vimos la mejor versión de la Unión Deportiva Almería. Por lo tanto, creo que la pregunta era acertada
Y la respuesta era acorde a lo que seguramente piensa Jon Pérez Bolo que puede ofrecer la Unión Deportiva Almería. No sé si lo consideras así, Jordi. Sí, a ver, cuando le hago la mejor versión de la Almería, quizás es la versión más completa de la Almería, de 100 minutos que duró el partido, de 103 minutos que duró el partido, quizás es la versión más completa de la Unión Deportiva Almería. Claro, para un técnico rival, dices, no, piensa, pues sí que está Luis Suárez, Nico Melamed, Sergio Arriba, no va a ser la mejor versión porque todos lo están diciendo. Y todos los entrenadores no es una frase hecha, es una frase de verdad, porque cuando le preguntan en la previa a Rubi en los partidos, en la previa, a lo mejor hay una o dos preguntas sobre el rival, pero todas son sobre la Unión Deportiva Almería. En las previas de los entrenadores rivales, el 80 o 90% son sobre la Almería, más que su propio equipo. Y eso solamente ocurre con dos equipos, incluso me atrevo a decir con uno, que es el Real Madrid. Cuando el Real Madrid se enfrenta a un equipo, al entrenador rival, el 90% son sobre el Real Madrid. Nunca sobre su propio equipo. Ahora dice, oye, ¿cómo está tu equipo? Pero ya está. A eso me refiero yo de la mejor versión de la Almería que se vio, la versión más completa. Hacía 14 meses que estábamos esperando esa versión de Lopi, esa versión de Baba, porque estáis diciendo que es un centro del campo de músculo. No perdieron ningún balón, no hicieron ningún pase erróneo. Y estamos acostumbrados a ver que cuando el pivote defensivo tiene la pelota, los centrales se abren, los laterales están como extremos, y cuando tú pierdes una pelota ahí, que hemos visto cantidad de pelotas que se han perdido en ese momento, ¿la culpa se echa a los centrales? No, los centrales están abiertos porque la jugada en ese momento indica que están abiertos. Los extremos, claro, a los laterales no pueden regresar. Por eso digo que fue la mejor versión, la versión más compacta de la Unión Deportiva Almería. Y que jugando con esta versión, la calidad ya, como a la mujer del César, se le presupone. Si tú, a la calidad que ya tienes, que decía el Asi hace unos días, es que da la sensación no es que sean los peores, se creen los mejores porque la calidad la tienen. Lopi, el partido que hizo el sábado, es de un jugador que vale 15 millones de euros. Los partidos que había hecho antes, pues si alguien asume su ficha, pues casi que le damos una alegría, ¿no? Entonces, estamos viendo la mejor versión de Luis Maximiano. No intervino mucho, pero las tres que intervino fueron claves. La mejor versión de los centrales, claro, porque los dos delante no perdieron ningún balón, no les pusieron la cosa en contra, y claro, se vio la versión más compacta. Y lo que dice Bolo responde al planteamiento que él hizo. Recordemos, el Burgos llegó como colíder a un equipo que no había ganado en casa en toda la temporada. Era el momento perfecto para asumir la responsabilidad, ponerse por delante y hundir a la Almería. Y se demostró, con los cambios que hizo, de reforzar más el centro del campo y jugar con menos delanteros, de que los equipos le tienen miedo a la versión idealizada de la Almería. A partir de ahora, quizá le tendrán miedo a la versión real de la Almería, pero cuando haya continuidad, claro. Muy bien, vamos a recordar en la encuesta que siempre proponemos, eran muchos jugadores los que optaban, seguramente podrían optar los 11 que salieron de inicio y los que también salieron en el transcurso del partido, pero en la encuesta, que siempre nos permite 4, el gran vencedor es Alejandro Pozo con el 55% por delante de Dion Lopi. Chumi y Luis Suárez son los otros dos jugadores, podrían haber entrado perfectamente Baba, que ha sido el más nombrado al margen de esta encuesta, o el propio Luis Maximiano con, para mí, 2 intervenciones providenciales. Pero en cualquier caso, Alejandro Pozo, con diferencia, el jugador del partido, aunque la encuesta continúa abierta por delante de Dion Lopi. Entramos a analizar, si os parece, compañeros, por qué ayer la Unión Deportiva Almería ofreció esta versión y se llevó el partido. Según vosotros, ¿qué fue lo que ha mejorado el equipo? ¿Qué tecla ha tocado Rubi para que el equipo ayer ofreciera esa mejor versión que yo creo coincidimos todos, ha ofrecido desde que esta temporada ha disputado los partidos en el estadio almeriense o fuera de casa, ¿no? Todos vamos a coincidir prácticamente en lo mismo, pero me gustaría conocer vuestra valoración. Empiezo ahora por ti, Nacho. Bueno, al fin y al cabo yo creo que Rubi fue tocando varias teclas. Al final, cuando tú empiezas una temporada y ves que los resultados no acompañan, que el público se pone nervioso, bueno, pues no te queda otra que hacer cambios. Por ejemplo, también vemos mucho ahora entrar en dinámica a Rachad, que es un jugador que le da muchísimo dinamismo al equipo y muchísimo velocidad y ataque. Yo creo que tecla como tal, no hay una tecla mágica que tú le des y ahora la Almería vaya bien. Yo creo que es un proceso largo durante toda la temporada, pretemporada incluida, en la que Rubi ha ido, bueno, pues estudiando a fondo todos sus jugadores
y parece, por fin, deseamos que este once inicial que sacó, pues bueno, sea también el que pueda llevar a la Almería un poco más arriba en la tabla. Pero como te digo, Tecla como tal, yo creo que es más que tocar una y que salga esto, es un trabajo largo desde la pretemporada y que por fin, pues bueno, ha tenido su fruto en este partido. Yo también pienso que con la expulsión de Arribas y tal, es Rubi desde el banquillo el que infunde mucho para ganar este partido, la verdad. Tuvo todavía un mensaje en el banquillo al descanso, de no solamente ánimo a la plantilla, sino de ambición, ¿no? Que no solamente se podía defender, sino que se podría todavía incluso marcar un gol más, como así consiguió. Es un corte que no sé si nos dará tiempo también a escucharlo, porque tenemos preparados otros antes. Jordi, para ti, ¿qué ha sido lo que ayer, según vimos, mejoró el equipo para ganar? Pues que siempre nos hemos acordado de quien no ha jugado, de si juega Edgar, por qué no juega Lopi, si juega Lopi, que por qué no juega Robertone. Y resulta que llevamos 48 horas después del partido y nadie se ha acordado de que Robertone el viernes se operó del hombro y que va a estar 3 meses fuera. Era el día perfecto para que todo el mundo se hubiese acordado de la baja de Robertone. Y se demostró que hay un centro del campo poderoso, pero ese centro del campo ya estaba esta temporada y la pasada. Y el trabajo que ha hecho... A ver, tú cuando llegas nuevo a un sitio, yo hace 2 partidos le preguntaba a Rubi, ¿es casualidad que Nico Melamed sea el máximo goleador, que Rachat también ha marcado? Dice, no es casualidad porque vienen con otra dinámica. Si los jugadores cambian la dinámica y se creen pues, la realidad que son, yo creo que es el gran beneficio del último partido. Y que el Almería fue un bloque. Es que ha habido partidos que ha habido entre el central y Luis Suárez, había a lo mejor 70 metros de distancia. Es que el otro día, incluso antes de quedarse con uno menos, el Almería fue un bloque completo. Yo creo que es el primer partido, me atrevería a decir, en muchísimo tiempo, que el Almería fue un equipo. Muy bien, que actuó como equipo, como bloque, como algo compacto, ¿no? Que habíamos echado de menos porque a veces se partía. Bueno, Carlos Felipe, que aparte de cantar los goles y retransmitirlo en Muda Radio, tiene de comentarista, bueno, pues a una leyenda, diría yo, como es Antoñito, es jugador del Club de Fútbol y también de la Unión Deportiva de Almería, pues también tiene su visión. Ayer tuve oportunidad de escucharos durante gran parte de la retransmisión. Para ti, ¿no? Aunque sé más o menos lo que ibais comentando, pero ¿qué fue lo que comentasteis tanto Antoñito como tú en esa retransmisión? Pues mira, es importante también saber que el miércoles, a las 2:30 en la radio oficial, Robertone deslizó algo que queda en la intimidad, pero la victoria se cosecha en el Ciudad de Valencia, en el estadio, después de que el Levante te pase por encima, se cierra la puerta del vestuario, ahí no entra nadie, pero se escucha todo. Ahí hubo conjura, pero no hubo conjura de ánimo, sino que ahí se dijeron lo que se tenían que decir, que es lo que pasa en los vestuarios, ¿no? Los vestuarios sanos, los que le da igual, silencio, agacho la cabeza, me voy por el picnic y a casa. En ese caso no sucedió lo que muchas veces se ha acusado también al equipo, ¿no? Es que les da igual, es que no están comprometidos. Bueno, pues ahí se cosechó la primera piedra de lo que vimos, ¿no? De esa palabra de equipo, de ver a Radovanovic levantando a Baba, de ver a Luis Suárez felicitando a Arnau. Todos esos gestos que vimos ayer, o antes de ayer mejor dicho, con Lopi celebrando en su estado de euforia a la grada, todo eso se gestionó en Valencia. Luego, eso ha tenido un recorrido durante la semana. Y para mí creo que fue fundamental que Rubi hiciera un ejercicio de introspección y dijera, aquí tengo yo que hacer algo. Yo pensaba, de verdad, sinceramente, que ya no podía barajar más las cartas. Hemos jugado con Kaiki, con Chumi, con Edgar, con Robertone y Lopi, con Lopi y Edgar. O sea, ha utilizado Rubi un montón de parejas de centrales, centro del campo, bandas, prácticamente ha movido los laterales. Yo no tenía sensación de que pudiera hacer mucho más, ¿no? Y sin embargo, por eso le dicen el arquitecto de Vilasar, ¿no? Le ha dado una vuelta de tuerca. ¿Y qué hizo? Bueno, pues con esa modificación táctica, que no quiero ser muy farragoso para explicarla, pero el primer gol se cuece de esa manera. Pozo se apoya en Suárez, Suárez con Arribas en largo y Suárez hace el primer tanto. ¿Qué hacía ese centro del campo? Bueno, pues Lopi y Baba no es baladí, no es una casualidad que hicieran su mejor partido. Primero por el compromiso que ellos mismos tenían y esa rabia contenida de voy a aprovechar mi oportunidad, por supuesto. Eso es mérito suyo 100%. Pero esa libertad que les daba a ellos en el centro del campo para destruir y para estar ayudados por 2 interiores como son Melamed y Arribas, más un Batistao que bajaba a recibir,
claro, el centro del campo es que se sentía muy poderoso. Y eso hacía que los centrales estuvieran muy atentos a las marcas. Y los laterales, tanto Pozo por la derecha como Bruno Langa, pudieran subir de manera alterna. El Almería atacaba cada 5 minutos por un sitio y a los otros 5 minutos por el otro. De hecho, Bruno Langa es el futbolista que más balones recuperó con 8 balones, ¿no? Yo creo que fue una victoria coral desde el banquillo, desde unas manos de un cirujano, de un entrenador que está para buscar soluciones, no está para alinear solamente, sino que en momentos delicados está para inventar algo, y yo creo que fue muy acertado el planteamiento táctico que hizo, la elección de los futbolistas y luego el propio jugador, el dar ese paso hacia adelante, ¿no? Que era lo que se le pedía, era lo que se le exigía y es lo que él sabe que no hizo frente al Levante y como también adelantó Rubí en la previa, ¿no? Estamos ahora en un momento en el que hay que echar hacia adelante y estamos todos aquí expuestos y el próximo partido hay que verlo y yo creo que lo vimos, ¿no? Bueno, un poco más que añadir, ¿no? Lo que han dicho mis compañeros, yo creo que coincidimos todos. Ustedes que vieron el partido o en el campo o a través de la pequeña pantalla, pues apreciaron, ¿no? Sobre todo ese equilibrio que le aportó en el centro del campo la actuación de Dion Lopy, con ese control de balón y sobre todo en las recuperaciones para que no se produjeran esas pérdidas que tanto habían penalizado en anteriores partidos a la Unión Deportiva de Almería, sin más en el Ciudad de Valencia ante el Levante, pues eso lo solucionó. Se le planteaba o se le preguntaba en la sala de prensa previa al partido a Rubí qué soluciones, ¿no? Había 3 soluciones: cambiar el sistema de juego, cambiar de jugadores, ambas o nada, ¿no? Bueno, pues él ha continuado confiando en jugadores, no en todos, ha continuado confiando en el sistema de juego, con una ligera variante, porque lo decía al principio Carlos Felipe, puede ser un 4-2-3-1 o puede ser un 4-4-2, dependiendo de la ubicación, en definitiva, de Leo Batistao. Si Leo Batistao rebaja la posición para estar por detrás de Luis Suárez, no deja de ser un 4-2-3-1, pero si se queda para presionar junto a Luis Suárez, que lo hizo también, se convertía en un 4-4-2, dando también una cierta estabilidad al dibujo táctico para que no hubiera nunca superioridad en el centro del campo del Real Burgos, como sí ha habido en otros partidos en los que había más concentración de jugadores mediocampistas del equipo rival que de la Unión Deportiva de Almería. Yo creo que ayer dio la tecla y dio con la tecla Rubí y corrigió perfectamente ese aspecto del juego, aparte de la gran actuación de Dion Lopy y de Idriss Ubaba, aparte del juego coral, juego de equipo, porque hubo un equilibrio, ¿no? La defensa no se vio rebasada e impotente ante las acometidas del rival, y la Unión Deportiva de Almería, cuando atacaba, y lo vimos perfectamente en esa salida fulgurante, esa salida explosiva que tuvo, lo hacía también en bloque. Vamos a recordar lo que decía Rubí, ¿no? Cuando le preguntaban sobre todo sobre los jugadores que habían sido novedad en el once inicial. Habían sido 4 aparte de Leo Batistao, pero hacía énfasis especial sobre todo en quienes lo hacían por primera vez, como era Bruno Langa en el lateral izquierdo, aparte de Dion Lopy e Idriss Ubaba en el medio campo. Sí, estoy de acuerdo, por lo menos del tiempo que vengo estando yo aquí, es el mejor partido que han hecho los 3 jugadores, seguro. Además, ya no entro a valorar la temporada pasada, pero han hecho un auténtico partidazo, un despliegue físico enorme. Sabemos que a veces, sobre todo los mediocentros, tienden a perder algún balón. No he visto una pérdida peligrosa prácticamente en todo el partido, y la verdad es que estoy muy contento. Vuelvo a decir un poco lo que he dicho antes. El tema va a ser la continuidad. Tengo que meterles cada día para que esto no afloje. Obviamente no va a poder ser siempre a un nivel de 10, pero tenemos que ser un poco así más habitualmente. Hoy lo hemos hecho, por lo tanto quiere decir que lo podemos volver a hacer. Le da muchísimo valor, porque al final ya sabéis que jugar con un hombre menos tanto rato, y no sí que es verdad que nos han hecho 1 o 2 ocasiones de gol, pero sobre todo la del final, pero realmente nos hemos defendido muy bien. Es decir, hemos pasado de ser un equipo en una semana que concede algunas jugadas algo inexplicables a prácticamente parecer que era muy difícil marcarnos un gol, ¿no? Y eso es un poquito pues lo que me lleva a mí un poco loco para poder buscar ese equilibrio famoso. En el vestuario va a dejar, no voy a decir puntos de inflexión porque esto no se sabe nunca, ahora tenemos 2 salidas fuera durísimas, pero sí que va a dejar una muestra de lo que podemos llegar a ser capaz con un jugador menos, y a partir de ahí con un jugador más es innegociable hacerlo eso, porque te daría una ventaja de que entonces ya se imponga la calidad técnica. Creo que acierta Rubí diciendo que es una muestra, porque lo del punto de inflexión lo decía al principio. El punto de inflexión llegará cuando la Unión Deportiva de Almería logre encadenar varios resultados favorables. Entonces sí, habrá cambiado el signo de la diagonal, la flecha o el esquema, ¿no? que refleja lo que supone siempre un punto de inflexión en un gráfico, ¿no?
Vamos a leer muchos de los mensajes. Hoy es lunes alegre, ¿no?, para la afición de la Unión Deportiva de Almería, pero cada uno con su particular, y yo siempre digo interesante, ¿no?, punto de opinión. La verdad es que es un privilegio tener a nuestros espectadores que se expresan de esta manera, ¿no?, con ese sentimiento de pertenencia hacia la Unión Deportiva de Almería. Dice Antonio J. Martínez: victoria importante para afrontar 2 partidos seguidos fuera de casa, además con el valor añadido de haber ganado con un jugador menos durante gran parte del partido. Ángel Rodríguez, que es un fiel, victoria complicada por la expulsión absurda de Arribas. A partir de ella se jugó a lo práctico y lo mismo sería la forma idónea de jugar siempre y no tanto arriesgando. En los próximos 2 partidos será muy importante cerrar bien atrás y salir a la contra como se hizo el sábado. Bartolomé Sánchez dice: Rubi acertó con el 11, una pena la expulsión de Arribas, pero el equipo hoy sí fue un equipo. Con 10 aguantó muy bien, Suárez pudo hacer 2 goles más. Pozo sentenció con una gran jugada, a ver si esta victoria nos da moral para puntuar en Oviedo y Zaragoza. Un saludo. José Padilla López dice: victoria muy positiva porque marca el camino de lo que hay que hacer para competir en esta categoría tan difícil. Ayer no solo se puso de manifiesto la calidad, hubo mucho más. Rubi es un gran entrenador, ya lo ha demostrado con creces. Claro que puede ser un punto de inflexión, porque se ha dado cuenta que si pone a los que tiene que poner, la calidad va a marcar la diferencia. Pero si no existe intensidad, la calidad en esta categoría no sirve de nada. Y termina diciendo: este equipo, si juega como lo hizo el sábado, es el máximo candidato al ascenso. Ahora, si muestra la imagen de los partidos anteriores, tendrá problemas para no descender. Bueno, estamos saturados con los mensajes, seguiremos leyendo después, porque ahora queremos rescatar lo que en la sala de prensa también fue, digamos que un momento emocionante, ¿no? Escuchar a Alejandro Pozo, ¿no? Alejandro Pozo, el fiel exponente de ese jugador que, bueno, pues sufre lo que es la mala dinámica de un equipo, sufre el hecho de que no le salgan las cosas bien, pero que después del trabajo y sobre todo, para mí muy importante, tener la confianza de tu entrenador, pues vuelves a brillar, vuelves a rendir y vuelves a demostrar tu verdadera capacidad, como fue el caso de ayer de Alejandro Pozo. Lo escuchamos. La verdad que lo he pasado bastante mal, ya se habló, tampoco quiero darle muchas vueltas a ese tema, pero sobre todo lo primero que me he acordado ha sido de mi familia, ¿no? Que yo tampoco soy un chico de comentar mucho lo que me pasa, ¿no? Al final intento quedármelo para casa, no hablar mucho, y ellos han sido los que se han comido toda esta mierda, digamos, ¿no? La verdad que muy feliz porque cuando he metido el gol, la verdad que me ha entrado ganas de llorar, sinceramente, porque me acordaba de mi familia, de todo lo que han sufrido conmigo, y la verdad que pasé el año pasado un año muy duro, tanto individualmente como colectivo. Te digo, hoy ha sido el partido, yo creo que perfecto para enganchar otra vez de nuevo a la afición, ¿no? La verdad que veníamos de semanas bastante duras, no conseguíamos los resultados y hoy era el partido, ¿no? Teníamos que ganar, y hoy la verdad que bueno, el equipo, como siempre, ha empezado en casa, ha empezado muy bien. Hay veces que no hemos tenido esa suerte de meter el gol. Nos hemos puesto 1-0 y justo a continuación nos expulsan a Arri. Al final cuando nos expulsan a Arri ya parece que viene otra vez todos los fantasmas, siempre pasa algo. Pero la verdad que hoy, yo ya te digo, orgulloso de todos mis compañeros porque hemos trabajado como, lo voy a decir mal, como cabrones. Del míster, ya te digo, o sea, yo cuando llegué en pretemporada, él ha comentado, llegué bastante mal. Bueno, antes de pretemporada ya hablé con él y le expresé mi sentimiento, ¿no? Cómo me encontraba. La verdad que desde un principio me dijo que me iba a intentar ayudar. La verdad que ha hablado bastante conmigo. Es un cuerpo técnico que, bueno, que tenemos bastante confianza, ya que estuve con él esos 2 años, lo jugué prácticamente todo. Él fue en ese sentido sincero conmigo, me dijo que me iba a ayudar, me ha dado tiempo, y bueno, yo tengo que responderle en ese sentido, ¿no? La verdad que darle las gracias, y ahora yo soy el que tengo que responder en el campo, y bueno, los minutos que me dé, lo voy a dar todo, como he dicho, y hoy pues ha salido cara y muy contento. Bueno, yo creo que ha sido valiente, ¿no? Expresándose como se ha expresado, ¿no? Exponerse así ante, digamos, los medios, ante la opinión pública, ante su propia afición, hablando del sufrimiento del deportista, ¿no? Que muchas veces, insisto, que no lo tenemos en consideración.
Yo no conozco a nadie, decía mi querido amigo Juan Domínguez, que no quiera que las cosas le salgan bien. Los jugadores son igual que nosotros, personas que desean que le salgan mejor las cosas, pero a veces no te salen como tú quieres. Por lo tanto, se le puede hacer una crítica deportiva. Han estado muy mal, en defensa han estado fallones, ha sido un desastre, pero de ahí a traspasar la frontera de lo personal, las descalificaciones, los insultos, las ofensas, hay y media un abismo, hay una gran diferencia y media un abismo. Por lo tanto, hay muchas veces que tener, insisto, esa capacidad para saber discernir lo que es una crítica deportiva de lo que es una descalificación, que no creo que se merezcan, sobre todo cuando llevan el escudo y defienden a la Unión Deportiva Almería. Esa es mi apreciación. Pero me gustaría conocer, ahora que estamos viendo uno de los entrenamientos, sesiones de trabajo de la Unión Deportiva Almería, vuestro parecer, ¿no?, sobre, digamos, ¿no?, esta espita que también abre en cierta medida Alejandro Pozo, hablando de los sentimientos, de las sensaciones o del sufrimiento, entre comillas, que también tienen los profesionales cuando no les salen las cosas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Mira, Juanjo, yo la crítica, sin crítica en el fútbol, no estaríamos aquí, no viviríamos de esto nosotros, ¿no? Lógicamente, la crítica ponderada, incluso la crítica exacerbada, no solo cabe, sino que es necesaria y forma parte, igual que el balón, de este deporte. Luego está lo que tú dices, ¿no?, la diferencia. Mira, te voy a contar una cosa de Alejandro Pozo. Después del partido frente al Al-Nassr en pretemporada, acabó bastante tarde aquel partido por la entrega de lo del memorial Juan Rojas y demás, me llama sobre las 12:30, 1 de la mañana, estuvimos largo y tendido charlando. Él ha dicho ahora que la familia ha sufrido mucho lo de él. No se ha expresado bien. Él ha sufrido la familia. Él ha sufrido mucho lo de la familia. Y él me llegó a decir, ¿no?, medio llorando, ¿no?, que no podía consentir no los mensajes de su estado de forma o de su versión futbolística, sino lo que se estaba diciendo de su mujer, de Pilar, de lo que se estaba diciendo de sus hijos, de su familia. Él se sentía muy impotente, ¿no?, ante esa situación y estaba absolutamente hundido por su estado, su estatus dentro de la plantilla, su rendimiento deportivo, pero estaba absolutamente hundido por todo eso anexo que se puede extrapolar a Luis Suárez, se puede extrapolar a Maximiano, se puede extrapolar a otros futbolistas, ¿no? Y ese Alejandro Pozo, no podemos olvidar que su pareja es una de las culpables también de que el himno suene a capela ahora tan bonito, ¿no? Acordaros que aquello surgió casi de manera espontánea en Málaga, pero ella hizo aquella versión tan bonita. Bueno, nos quitó cierto complejo para poder cantar también el himno, ¿no? Y Pozo, que aterrizó aquí de pie, éramos todos Pozo y 10 más, y de repente no se le criticó. Había compañeros, lógicamente, que se le ha criticado, y eso forma parte de este juego, ¿no?, de este business. Pero luego ha habido gente que le ha quitado la licencia de futbolista, ¿no? Y ahí es donde ya hemos rebasado una línea en la cual eso que carga el futbolista en la chepa, en la mochila, es lo que ha hecho que Pozo o que otros futbolistas parezcan mucho más malos o mucho peores de lo que realmente son, ¿no? Es imposible que ellos se paren. No, es que son profesionales, no es que cobran de ellos. Bueno, esa es la teoría, la parte práctica es mucho más difícil de llevar a cabo, ¿no? Y cuando él también ha comprendido y ha relativizado, cuando ha encontrado también el apoyo de Rubi y cuando también ha encontrado, el otro día creo que le viene fenomenal el gol a la Almería y que se coreara su nombre, ¿no? Porque creo que va a hacer que parta un poco de cero, ¿no? Que limpie todo ese... Él decía ese barro, ¿no?, ese estiércol que ha ido tragando y masticando, y que yo creo que es un camino que hay que delimitar, ¿no? Una cosa es la crítica futbolística, la crónica, y ahí pues cabe todo tipo de elogios y de no elogios, ¿no? Pero luego estamos hablando de un estado de casi hostil que hay en redes sociales, y al hilo de esto hago un pequeño asterisco. Yo el otro día afronté el partido con una especie de plebiscito, ¿no? Decir, bueno, a ver si lo que leemos todos en las redes sociales, que parecía que había que ir el otro día con chaleco antibalas, ¿no?, porque aquello iba a ser una odisea, ¿no?, iba a ser aquello un infierno para el equipo local. Pues fíjate, hay que empezar a ser reales y realistas de que las redes sociales es un código postal, es un pequeño barrio dentro de una ciudad, ¿no? Porque la afición estuvo soberbia, pero desde el minuto 1, no porque los de abajo le entregaran, los de abajo le entregaron 3 saques de esquina y 4 subis en el minuto 5, pero ya en el calentamiento, ya cuando salió el equipo, los 10.000 y pico estuvieron absolutamente soberbios, o sea, magníficos. Y sin embargo uno abría redes sociales y parecía como que aquello
casi que el Burgos había marcado ya el primer tanto, ¿no? Entonces, pues a veces hay que relativizar, ¿no? Lo que dicen uno, lo que dicen 10, hay que tenerlo en cuenta, es su opinión, pero ni mucho menos lo que dice la gran mayoría y la inmensa mayoría, ¿no? ¿Algo que añadir? Sí, para mí hay una cosa que es muy clara, ¿no? Con el tema de Alejandro Pozo. Él reconoce también en la rueda de prensa que dio después del partido que ha necesitado ayuda externa, ayuda de profesionales. No es el primero. Lo reconoció Luis Suárez, lo reconoció César Montes, que ya no está en el equipo, pero lo reconoció también. Baba reconoció que es que se quedaba él solo en casa, porque no tenía amigos en la temporada pasada y se quedaba solo en casa y necesitaba también ayuda externa. Es decir, lo han reconocido muchos futbolistas. Y yo pongo un ejemplo. En una empresa donde hay 25 trabajadores, si prácticamente 20 o 18 necesitan ayuda externa, porque las cosas no van bien. Y me atrevería a decir, los que no necesitan ayuda externa, quizás son los que pueden pasar más de lo que está sucediendo, porque cuando tú pides ayuda externa es porque quieres solucionar, quieres necesitar a alguien que te aconseje de alguna manera, y yo creo que un vestuario en el que un gran número de futbolistas han necesitado ayuda externa, y yo creo que, no es por alabarlo, pero es que este año hay un líder en el vestuario, que se llama Rubi. La temporada pasada teníamos dudas de si en diciembre llegaba un líder que era Jonathan Viera y que ponía entrenadores a Pepe Mel, tal. Resulta que este año lo dijo Rubi en una frase que soltó, y que lo dijo casi por lo bajini, pero lo soltó cuando se le preguntaba por ese líder en el vestuario. Él dijo, no, en el vestuario ya saben quién es el líder esta temporada. Y es él. Yo creo que ese es un gran cambio en el que yo, para mi modo de ver, la mayoría de los futbolistas, si no llega a ser Rubi este año el entrenador, aquí no hubiese seguido. Nacho. Bueno, no, yo para concluir, lo que ha hecho Pozo creo que es muy importante, y es hablar de la salud mental. Y me refiero a que, como ha dicho Jordi, han sido muchos jugadores los que ya han hablado de eso, pero creo que faltan todavía muchos más. Es decir, cuando tú eres jugador de fútbol, eres futbolista o estás expuesto, como están expuestos todos los jugadores, estás expuesto a recibir mucho odio. Y como antes ha dicho Carlos, tenemos que dar gracias de la afición que tenemos. Pues bueno, estamos viendo aficiones tal que bueno, que arremeten contra sus jugadores, tiran cosas. Nosotros tenemos la suerte de decir que somos una afición muy buena y muy sana, ¿verdad? Obviamente pueden surgir críticas, pueden surgir otros calentones, pero lo que ha hecho Pozo, de verdad que pienso que deberían hacerlo más jugadores que estén en su situación, obviamente. Pero al fin y al cabo es una cosa que cada vez se habla más, aunque siempre ha sido un tema tabú, de la salud mental, de hablar de los psicólogos. Lo que hace Pozo, de verdad que yo le doy las gracias, porque creo que debe hablarse mucho más para también la afición, que muchas veces lo emprenden contra los jugadores, bueno, sepan que debajo de esa camiseta, debajo de ese jugador, hay una persona que lo está pasando mal y su familia también. Y un apunte, lo digo porque se ha publicado en redes sociales y la propia protagonista lo ha hecho, ¿no? Gonzalo Merero fue padre hace una semana, fue a Madrid para ver el nacimiento de su hijo, que ha nacido con algunos problemas médicos, y su mujer, compañera periodista Lucía Villalón, después de salir de la clínica, ya parece que el niño está bien. Ese reencuentro que tuvo con su hijo mayor, que tiene 3 años, que también sabemos que tuvo algún problema, ese encuentro Gonzalo Merero tuvo que hacerlo con videollamada, porque Gonzalo Merero estaba aquí en Almería y su familia estaba en Madrid. Si a nadie, si hay algún trabajador en la profesión que sea, que eso no le afecta, pues será de otro mundo, o no tendrá corazón. O sea, todos esos pequeños detalles son los que al final son 25 historias, 25 profesionales, 25 historias distintas, como se suele decir, cada uno de su padre y de su madre, pero con sus pequeñas historias. Yo lo cuento porque ha sido público, ¿no?, en redes sociales. Por lo tanto, hay que también ver por qué un jugador hace de una manera. Cuidado, que no nos engañemos, que hay jugadores que pasan absolutamente de todo, y que si las cosas le van mal, pues ya se irán a otro equipo. Pero en esta plantilla yo creo que el sábado se vieron muchas cosas, y esos abrazos al final del partido, como decía Carlos, se empezó a ganar en el CEA Valencia, y da la sensación de que es como cuando el Madrid perdía en Copa de Europa 5-1, que se empezaba a ganar la vuelta en el mismo vestuario, ¿no? Ojalá que sea el partido, por ejemplo, que se vivió después de perder contra el Murcia de Javi Gracia, contra el Racing de Santander, que todo el mundo quería echar a Javi Gracia, echar a medio equipo. Se remonta ese partido, se gana también con muchas dificultades y al final se asciende. Yo no os digo si este año se va a ascender o no, pero al menos
que el Almería dé sensaciones distintas a las de hace un año, ¿no? Más mensajes, ¿no? Más opinión. Estamos escuchando atentamente las opiniones de nuestros contertulios e invitados. Muy interesante porque conocemos interioridades que seguramente desde fuera no se conocen, ¿no? Lo que sufren, lo que padecen también los profesionales, en este caso de la Unión Deportiva Almería. Por lo tanto, no les viene nada mal muchas veces el apoyo de la afición. Y en este sentido hay que decir que la afición, chapó, la afición de la Unión Deportiva Almería de 10. Luis López Morales, cuando hay intensidad, se corre y funcionamos como un equipo, se deben ganar muchos partidos. No son tan malos como la actitud que han demostrado en otros partidos. Otra cosa, porque teniendo unos magníficos marcadores la información es tan pobre. A ver, esto es otra cosa. ¿Por qué teniendo tan magnífica información los marcadores están pobres? ¿Por qué no se ponen las alineaciones o fotos personalizadas? Bueno, pues una petición de Luis López Morales. Futbolero U de Almería. Para empezar, el equipo fue otro. Nunca habían jugado esta temporada de inicio Baba, Lopi, Bruno Langa y Radovanovic. Ayer lo hicieron y el equipo fue otro. La calidad vale si compites, si no, de nada vale en esta categoría. Ayer se compitió y ese es el camino. Mono de trabajo, meter la pierna y competir. Carlos Rodríguez. Cuando se compite hay más posibilidades de ganar. Ya se sabe que la plantilla no es de ascenso directo y no sé si de playoff. Hubo jugadores que parecían otros, Lopi, Chumi, Arribas, Melamed y Radovanovic. Son necesarios siempre y cuando jueguen en sus demarcaciones. Fui al estadio pesimista y salí optimista. Ánimo, Uda. La opinión de Carlos. Manuel Montoya Alarcón dice, partido de gran trabajo, me alegró el gol de Pozo, doblemente por lo que significó y por el chaval que se lo merece, pero me dejó una gran preocupación por el bajo nivel físico de la plantilla, es evidente que necesitan trabajar más esa faceta. Bueno, yo creo que el equipo, jugando con uno menos, compitió bastante bien, pero es la opinión de Manuel López Montoya. Y terminamos esta tanda con, hoy estamos saturados de mensajes. Pepe Cazorla, este es el Almería que yo quiero ver, con intensidad y garra, y un centro del campo fuerte y seguro, que hace mejor a todo el equipo. Creo que Rubi ha acertado con la alineación, pero para poder soñar hay que seguir esta línea de juego y empezar por ganar en Oviedo. Eso es lo que queremos todos. Daniel Garófano, no se podía saber, solidaridad y sacrificio igual, normalmente en segunda te llevas el partido. ¿Cuánto les durará? Francisco José Jimeno Amat, por fin una alegría y encima jugando bien. Espero que hayan encontrado el camino. Hay que seguir apoyándolos. Vamos, Unión Deportiva Almería. Bueno, pues mensaje hoy bastante optimistas, de aliento al equipo, a los jugadores y pensando en que ojalá tenga esto, digamos, continuidad en el tiempo. Hacemos un paréntesis porque vamos a ver al menos los goles que se produjeron en el partido del equipo de Segunda Ref, el Almería B. Esta vez no pudo ganar ante la Unión Atlético, ¿no? Que, bueno, pues demostró que es un equipo con pegada y con oficio dentro de la categoría. Aquí estamos viendo el equipo de negro, el equipo murciano, que en una de estas acciones va a conseguir el primer tanto con este textarazo de Seth Vega. Minuto 43 del primer tiempo. Un Almería B que jugó con Bruno Ibarne, Peñalver, Paco San, Alex Méndez y Nacho Vila en defensa, Joan Martín Sviderski y Valen con Manu Morillo, Hugo Neves y Lorenzo en punta. Bueno, pues vemos repetido este primer gol de la Unión que ponía por delante al equipo murciano, un partido que estuvo otra vez visualizando aquí, lógicamente, Bruno Iribarne, lamentando la acción del gol, Alberto Lasarte comentando con el equipo técnico esa consecución y decía que estuvo, aquí lo vemos, Rubi presenciando el partido, ¿no? Con Joan Torras, el segundo entrenador, y el que le acompaña, yo no sé cómo se llama, Adel. Bueno, pues visualizando y viendo el partido, ¿no? Eso fue el sábado por la mañana, por la tarde jugaba el primer equipo, pero atento, también ganó. Es otro detalle, ¿no? Ver cómo Rubi presencia los partidos, supongo que cuando coincida y se lo permita el trabajo, pues ver también los partidos de la Almería B para saber qué jugadores, ¿no? Y cómo juegan, ¿no? Cómo desarrollan
en el equipo filial. Este era el segundo gol que se produce en el minuto 90, Rubén Catalá. La Unión Deportiva Almería durante el segundo tiempo lo intentó varias veces, no tuvo acierto y llegó este mazazo porque el equipo de Alberto Lasarte había intentado el tanto del empate en todo momento, no fue así y sorprendió el equipo murciano con este segundo gol, hasta que fue en el minuto 94 de prolongación cuando vamos a ver en esta acción el equipo que, a pesar de ir debajo en el marcador, no perdió nunca la fe, conseguía con este remate a la media vuelta de Joan el tanto rojo y blanco. Joan, que creo que lleva ya con 3 tantos en su haber en esta su nueva categoría segunda ref. Algo, Nacho, tú que tanto has seguido al equipo filial la pasada temporada, a tantos jugadores que tú bien conoces y que seguramente tendrás pues con ellos, ¿no? Amistad o contacto. Sí, con muchos guardo muy buena relación y nos hablamos y nos escribimos y bueno, es verdad que han empezado con buen pie, a pesar de esta derrota han empezado con muy buen pie en la segunda ref. Es un grupo complicado, es una división complicada y bueno, pues al fin y al cabo son un grupo de chavales que siguen aprendiendo siempre todos los partidos de la mano de Alberto Lasarte, que si no me equivoco cumplió su partido 200 al mando de no solo del Almería B, sino en general de todos sus partidos con el Almería. Y bueno, pues me alegro mucho, ¿no?, de ver a todos los jugadores ahí del Almería B que hacen siempre una magnífica labor y que muchas veces ha sido elogiados por la afición, por la garra y por todo lo que demuestran en cada partido. Pues una efeméride que hay que destacar y elogiar, ¿no? 100 partidos de Rubi en la Unión Deportiva Almería y con un resultado netamente favorable, y 200 partidos de Alberto Lasarte en el Club Rojiblanco, en la Unión Deportiva Almería como tal, y también completamente elogiable porque ya saben que aparte del ascenso consiguió ese subcampeonato de España con el equipo juvenil. 41 victorias, 24 empates, 35 derrotas es el balance favorable de Rubi, de un equipo de la entidad de la Unión Deportiva Almería en la Liga de Fútbol Profesional. No está nada mal. Estábamos haciendo cábala sobre posibles entrenadores que hubieran llegado a los 100 partidos y tan solo nos salía de momento Juan Martínez Casuco. Es decir, que en ese sentido sería el segundo entrenador con más partidos al frente de la Unión Deportiva Almería, salvo que no hayamos visto todos los datos que la trayectoria de los 25 años de historia de la Unión Deportiva Almería, casi 25, 24, pues es un dato muy a tener en cuenta y desde luego habla muy bien del trabajo que Rubi ha llevado al frente de la Unión Deportiva Almería y que ojalá siga por ese camino esta nueva temporada. Volvemos a escuchar, creo que según tenemos previsto, al entrenador de la Unión Deportiva Almería, porque hablaba sobre todo de la línea defensiva. Decía John Pérez Bolo que el trabajo defensivo de la Unión Deportiva Almería, insisto, palabra de John Pérez Bolo, había sido inmenso. Cuando precisamente por aquello de que nuestra labor periodística es de criticar, habíamos criticado sobre todo el sistema defensivo de la Unión Deportiva Almería. Lógico que lo criticáramos porque venía siendo y sigue siendo el equipo que más goles encaja, pero al menos en esta faceta, ya que el equipo actuó como tal, pues la verdad es que lo solucionó. Acabar el partido con la portería cero fue otra conquista, otra de las, decía yo, connotaciones favorables que dejó el partido de ayer. Sobre eso y sobre la gestión en el descanso, cuando el equipo tenía un jugador menos, hablaba también Rubi en la sala de prensa. Es cierto que al final, si os fijáis, prácticamente lo que es en la defensa, pues ha habido un cambio respecto a la semana pasada. Es decir, y cuando lo normal es que a lo mejor tocáramos más, pero a veces es cuestión, como digo, de que te pasen jugadas negativas para corregir y ver si con lo que con los jugadores que estás jugando puedes subir el nivel, que es lo que hemos conseguido hoy, ¿no? Por lo tanto, el trabajo defensivo de la semana con los errores anteriores ha funcionado para este partido, ¿eh? A mí lo que me sigue preocupando es la continuidad porque somos un poco dispersos. Y ¿qué hemos comentado? Pues bueno, primero de todo que olvidáramos lo que ha pasado, porque no puedes salir al campo pensando que estamos con uno menos, esto tal, qué putada, nada, olvídate. Segundo, que teníamos que innegociable el esfuerzo y que si había un jugador en el minuto 55, 70, 80 no podía que lo dijera, pero que todo el mundo tenía que regresar, todo el mundo tenía que pedalear cada balón, y luego que no teníamos que descartar para nada el 2-0.
porque esto pasa. El otro equipo se va desesperando un poco y va dejando espacios. Tenemos gente rápida adelante, como Leo, como Luis, como Arnau, cuando han salido son jugadores rápidos y bueno, y ellos, por lo menos para cogerte algo de decir, bueno, si marco el 2-0 también es posible con 10, pues claro que es posible. Y ese ha sido un poquito el mensaje. Hemos salido bien en una segunda parte muy seria. Hay que tener mucha convicción, hay que tener una idea bastante clara de lo que puede deparar el segundo tiempo para transmitirle eso a los jugadores y que los jugadores lo asuman como tal, en inferioridad, luchando ante un Burgos que evidentemente no tenía más remedio perdiendo que ir a la carga e ir a atacar a la Unión Deportiva Almería. Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? Cuando un entrenador, pues como hace Rubi, pues da a conocer el mensaje que transmite a sus jugadores en una situación en la que hay que saber gestionar, ¿no? Y en este caso, cuando se gestiona, a veces se cometen errores y otras veces pues acabas con el premio, ¿no? de que la planificación que has preparado pues surte efecto, ¿no? ¿Qué valoración hacéis? Tanto de, digamos, esa solvencia defensiva que tuvo en este partido la Unión Deportiva de Almería, como el hecho de gestionar bien el partido, un partido que podría remontar el Burgos y que al contrario de ello fue la Unión Deportiva de Almería el que supo afianzar con ese gol de Alejandro Pozo, Jordi? A ver, al final las piezas te salen bien según tenga la actitud del futbolista y el futbolista la actitud propia y la que vea en el de al lado, ¿no? Yo creo que la expulsión de Arribas viene consecuencia de que el equipo salió con una actitud completamente distinta, porque normalmente Arribas, por ejemplo, perdió un balón en Valencia y no regresó y dejó mal al resto de compañeros que salían en la foto, Pozo, Chumi y Radovanovic. Mientras que el otro día las dos faltas que hace Arribas es por ir a por la pelota, es por meter la pierna, que al final la mete mal, porque la primera fue amarilla tirando a naranja y la segunda era roja directa. Vale, pero normalmente a Arribas se le ha achacado que cuando él perdía el balón, su lateral llegaba y hacía superioridad el lateral y el extremo con el lateral que tenía Omar Pubil o Pozo, quien fuese. Por eso digo que la actitud del equipo con C hace que la actitud con P sea positiva del equipo, porque si Edgar y Lopi no hacen el partido que hicieron y hubiesen hecho el partido similar al que teníamos acostumbrados en los últimos 14 meses, pues hubiésemos dicho que Rubi estaba haciéndose un suicidio directamente por poner a Lopi y Baba, porque no saben los dos ni jugar al fútbol. Pero como salió bien por la actitud, este equipo tiene actitud con P. El sábado tenía actitud con C y la expulsión de Arribas viene por eso, porque mete la pierna y porque intenta la falta. Estoy súper de acuerdo contigo porque decía antes el espectador en el mensaje, ¿no? El error garrafal, no sé cómo decía de Sergio Arribas, lógicamente entra mal y es un error con una tarjeta amarilla. Porque no está acostumbrado a hacer eso. Pero me encanta ese error. Sí. No creo que nadie pueda reprochar eso. Claro, lo que no soporto es un centro lateral mal defendido, eso es un error garrafal. Ahora, el exceso de intensidad en una situación como esta, bendita sea. Porque te expulsaron al mejor, al más violinista. Uno puede pensar que van a expulsar a Lopi porque pierde la pelota y agarra. O a Baba porque... Estaba siendo el partido de Arribas a este momento. Absolutamente. Entonces, fue un error, no, bendito, ¿no? Esa es la intensidad que buscamos, que lógicamente, si estás en alambre, pues puedes caer en él, ¿no? Y con respecto a lo del refuerzo defensivo, también somos injustos. Yo me incluyo porque he alabado el sistema táctico que empleó Rubi, que nos protegía y nos... Pero claro, lo que no puede ser es que cuando la pifie es Chumi digamos que Chumi no vale y cuando Chumi deja la portería a cero digamos que ha sido Rubi el fenomenal de la película, ¿no? Permíteme que haga un inciso. Hoy Chumi está entre los 4 para ser elegidos. Claro, por eso digo. Porque Chumi ayer hizo un gran partido. Sí. Tienes toda la razón. La defensa siempre se ha llevado, digamos que todas las críticas, ¿no? Insisto, las críticas... Perdona, a mí en redes sociales me dieron palos el otro día contra el partido contra el Levante, porque a los centrales los puse en la parte de arriba de mi ranking particular y la gente me decía, pero eso han sido lamentables. Digo, a ver, una cosa es que el otro día contra el Burgos al central le llegaba medio jugador. El otro día contra el Levante le llegaban 3,5 por cada uno de los centrales. ¿Y por qué? Porque los de adelante no, y porque el que perdía la pelota no recuperaba y el equipo estaba mal. Entonces, por eso decía que los centrales salen en la foto. Cuando el delantero remata, el que sale es el central, pero no sale el que ha empezado la jugada, ¿no? Dicho lo cual, a veces son errores de la defensa, a veces son errores del centrocampo, a veces son errores de los delanteros que no presionan, pero suele ser la defensa
porque yo creo que lo merece cuando encajas tantos goles, la parte más criticada, ¿no? La faceta del juego más criticada, ¿no? Lógicamente, cuando la Unión Deportiva de Almería mantiene la puerta a cero y Chumi hace un partido en el que por anticipación creo que se llevó prácticamente todos los balones, hay que resaltar el papel de Chumi, igual que a su lado estuvo también muy serio Radovanovic. Si se entienden, si el hecho de que con Radovanovic, que es un jugador más expeditivo, puede haber más comunión, más penetración o más compenetración, digo, entre ambos, mucho mejor. Pero el papel y la actuación de Chumi ayer fue sensacional, digo ayer, por el partido del sábado, ¿no? Y permíteme, porque era un paréntesis de lo que tú venías diciendo, porque hay que ser justo, ¿no? Es complementario, lo que estamos diciendo es complementario. Y además que fue lo que yo creo que está al alcance de todos los que vimos el partido, el análisis que hacemos es ese, ¿no? Y lógicamente, pues igual que cuando entras en esa dinámica de autoboicoteo, ¿no? Que te hundes y que contagias, ahora con el COVID está muy reciente, todos sabemos la capacidad de contagio que tiene ciertos virus, ¿no? Pues las actitudes es lo mismo. Cuando tú ves que tu compañero está muriéndose, dijo en la previa Rubí, si no mal recuerdo, ¿no? Si en el minuto 60 un tipo tiene que caer reventado y pedir el cambio, pues el otro día Baba lo pidió en el 80 y tantos y quedó reventado, ¿no? Y eso es lo que queremos ver, ¿no? Esa entrega, esa casta que nos hizo mucho más fuertes. En la previa le preguntaba yo a Rubí si, a tenor de los resultados y de que el equipo estaba en la parte de abajo, se cambiaba el objetivo, y Rubí dice que no, que el objetivo de la Unión Deportiva de Almería es el ascenso. Es decir, hay que tener mucha confianza en su propio trabajo, hay que tener, digamos que, una autoestima suficiente como para poder transmitirla al resto del grupo, hay que ser un líder para seguir manteniéndose en sus 13 a pesar de que los resultados al inicio de temporada no hayan sido favorables. 2 victorias nada más. Y muchos dirán, bueno, pues es que el equipo está abajo, no podemos pensar en otra cosa que no sea la salvación. Y pueden tener ustedes razón. Pero sepan que hay un entrenador que piensa que el objetivo de la Unión Deportiva de Almería sigue siendo el ascenso. Y por lo tanto, decía yo cuando elaboraba ese vídeo, para que se mantengan intactas las opciones del objetivo que tiene la Unión Deportiva. Pero esto, Juanjo, permíteme, para mí es importante, porque yo recuerdo que no hablamos de la previa de este partido, con esa pregunta que tú le lanzaste a Rubí, sino que hablamos del segundo tropiezo de la temporada, que fue después de lo de Castellón. Otro compañero, además, del que yo siento mucho orgullo de ser nuestro compañero, porque es de los que son coherentes y de los que tienen su propio juicio, porque llevan viendo fútbol y demás, pero fue después de aquel partido, recuerdo que le dijo a Rubí, dice, bueno, la afición ¿De qué te refieres? A Juan Antonio Manzano, yo recuerdo que le dijo, ¿no?, a Rubí, la afición ya se ha dado cuenta... Sí, eso fue después del partido. Eso es, de que ya hay que empezar a cambiar el objetivo. Yo creo que también, igual que el futbolista arrastra lo del año pasado, todos de alguna manera lo arrastramos, porque no es normal que ni Juan Antonio Manzano, ni Jordi Forqué, ni tú, Juanjo García, ni yo, ni Nacho Nicolás, ni ningún compañero, en la jornada 4 o 5... ya rompamos los objetivos, ¿no? Después además de la segunda derrota, ¿no? Porque yo creo que ni ahora tampoco vamos a cambiarlo por el ascenso directo, cuidado, que una golondrina no hace verano. Vamos a esperar a que lleguemos a diciembre, en diciembre podremos llegar a imaginar en qué convoy del tren llegaremos, pero en segunda división hacer vaticinios, pero yo creo que venimos todos, por mucho que Rubí quiera, y lo haya dicho desde su presentación, lo del año pasado... olvidado. Hasta él mismo se ha dado cuenta de que no es fácil olvidar eso y lo ha reconocido. Esto es más grave de lo que yo pensaba, porque aquí lo que hemos visto es una posguerra. O sea, es que hablábamos, lo decías tú antes fuera de cámara, ¿no, Jordi? Ninguno de los 3 equipos todavía había ganado de local. Es que somos 3 trampantojos de primera. O sea, somos equipos de primera, sí, estuvimos en primera, pero nuestros números no eran de primera. Todos están de claro, entonces, el 11 para abajo. Yo creo que debemos de resetearnos. Y 2 datos, perdona. Con Javi Gracia se ganaron los 3 primeros partidos. Se asciende en el playoff porque la Almería termina tercero. Con Unai Emery, en esta jornada, me lo acaba de recordar Pedro Martínez, nuestro compañero de Radio Marca, en esta jornada, de la jornada 8, el Almería le decimos esto con Unai Emery con 10 puntos, porque pierde los 3 primeros partidos y a esta altura era 3 victorias, 1 empate, 4 derrotas. Es decir, se sube como segundo cuando en esta jornada será decimos esto, y se sube en el playoff cuando después de esta jornada el equipo estaba arriba y tras haber ganado los 3 primeros partidos. Que yo, por cierto, un saludo enorme a Juan Antonio Manzano, que lo he citado, no está aquí, a lo mejor dirá, pues no me puedo defender, no, pero lo digo con todo el cariño del mundo, porque creo que todos tenemos todavía, que es la idea, no su idea, que lógicamente cada uno tiene su opinión,
y la debe de expresar. Pero yo creo que es muy pronto para que hoy pensemos, después de ganar 2 partidos, que vamos a estar ya arriba. Si yo entiendo que Juan Antonio hace la pregunta por el mismo sentido que la hice yo, ¿no? En el sentido de que lo que se pulsa en el ambiente es que igual la Unión Deportiva de Almería tiene que centrarse más en otro objetivo que el otro. Pero lo bueno de Rubi es que dice que no. A pesar de todo, nosotros vamos a por el ascenso, ¿no? Es que Rubi, Nico Melamed y Rachat partieron de cero. El resto, todos, jugadores, directiva, dirección deportiva, Somos medios de herederos del comunicación, pasado. venimos del 1 de julio del año 2023. Quiero que escuchamos a Luis Javier Suárez, tercer gol, y acaba de ser papá igual que Gonzalo Melero. Por lo tanto, felicitamos tanto a ellos como a su familia, ¿no? Han venido 2 rojiblancos más al mundo, ¿no? Vamos a escuchar a Luis Javier Suárez porque es muy importante la labor que hace y merece un capítulo aparte, ¿no? El trabajo que hace Luis Suárez, aunque solo lleve 3 goles. Digo ese 3 goles porque genera ocasiones para llevar más goles, pero el trabajo que aprovechan sus compañeros es inmenso. E insistimos, esta victoria de hoy será aún mejor si en los próximos partidos la Unión Deportiva de Almería logra tener continuidad, algo de lo que también habla el delantero cafetero. Bueno, un partido complicado, la verdad que metemos el primer gol que nos estaba costando en el primer tiempo. Es verdad que después de la expulsión nos tocan, como dice por ahí, remangarnos y comenzar a trabajar y al final el gol de Pozo es un premio al trabajo no solo de hoy, sino de los días anteriores, que sí es verdad que no se estaban dando, pero que hoy ha caído la moneda a nuestro favor. Lo que sí parece que desde que acabó el partido en Valencia os habéis conjurado para que llegara la versión de hoy, que por fin llegara esa victoria. Importante también que sea esa inyección de moral para lo que viene. Ahora 2 compromisos fuera de casa y era importante ganar hoy. Sí, era muy importante, no solo por cómo veníamos, sino por volver a esa sensación de ganar, de volver a sonreír después de varias jornadas duras, no solo fuera, sino en casa. Entonces, como tú bien dices, tenemos 2 partidos ahora fuera muy complicados, con 2 rivales muy buenos y vamos con un mejor sabor de boca a afrontarlo de la mejor manera. Y muy rápido en el aspecto personal, entiendo que contentísimo, ¿no? Celebración especial en ese gol, querías el gol y lo has encontrado de la mejor forma. Sí, bueno, al final es ayudar al equipo, contento por el grupo, porque sí es verdad que lo necesitábamos y que a nivel personal contento por ayudarlos y sí, dedicación especial para mi bebé. Trino Fajardo, qué buen partido y más cuando se conectan afición y jugadores porque la cosa se puso difícil tras la expulsión, pero hemos sido fuertes y saber llevar un partido donde había que sufrir para ganarlo. Nadie nos podrá ganar si se junta afición y jugadores. Carlos Nieto, este partido era clave para salir de esa inercia negativa, no se puede decir nada de los jugadores, todo lo contrario, pusieron en el campo actitud, solidaridad, compromiso. Este equipo tiene mucho ganado porque tiene una calidad superior. El problema puede estar en no darle continuidad al juego de ayer. El peligro de Almería es el propio Almería. Bueno, la afición vuelve a estar muy enganchada con el equipo, con la victoria que ayer consiguió. Y nos queda muy poco tiempo para hablar de el próximo partido ante el Oviedo. 20 segundos para despedirnos, así es el tiempo. Jordi. Pues que los rivales se han visto que la aptitud con P que ya sabían, se ha añadido la actitud con C. Esperemos que tenga continuidad. Nacho Nicolás. Pues lo que todos queremos, que continúe esta dinámica y ver a la Almería arriba, que es donde se merece estar realmente. Oviedo y Zaragoza. Carlos, ¿tus próximas salidas con el equipo? Sí, hay que hacer la maleta. Bueno, yo creo que nos hemos asomado al abismo y encima con alguien que tiene vértigo, ¿no? Y no nos hemos caído, nos hemos agarrado. Bueno, hemos pasado del ejercicio de fe a un voto de confianza. Vamos a seguir con él. Son 2 miuras que nos van a medir y vamos a ver si damos la talla. Bueno, pues a confiar en el equipo, a esperar que lo vuelva a hacer igual de bien que lo hizo ante el Burgos. Alguien puede decir, bueno, el Burgos es un equipo. Bueno, el Burgos venía invicto, ¿no? Fuera de casa, y es un equipo que puso a prueba, digamos, la capacidad real de esta Unión Deportiva de Almería. Gracias por la atención prestada y el lunes ojalá podamos cantarles la segunda victoria consecutiva, que sería la tercera del Campeonato Liguero. Muy buenas noches y gracias por la atención prestada.